Bueno, en el día de hoy nos convoca una clase magistral donde tenemos a nuestra directora del Diplomado de Autismo en Niños y Adolescentes, la psicóloga Constanza Miralles Jara, quien ella posee un magíster en Pedagogía Universitaria, diplomado también en Trastornos del Espectro Autista en Niños y Adolescentes. Tiene y ha dictado durante estos últimos 18 años distintos cursos, distintas actividades, ha participado de congresos nacionales e internacionales, también está certificada en A2 y ADR. También tiene un espacio para la ilustración y la creación de material, ¿no es cierto?, de acompañamiento, muy influyente también en redes respecto a lo que es informaciones correctas, digamos, con el autismo. En fin, tiene un corazón muy grande por el autismo y eso nosotros como institución respetamos muchísimo lo que ella tiene. Hoy nos trae esta clase magistral que se llama Enfoque Neuroafirmativo, Actualización en la Comprensión de las Neurodivergencias, donde el enfoque neuroafirmativo reconoce que las diferencias neurológicas como el autismo, el TDAH y otros perfiles neurodivergentes no son trastornos a corregir, sino manifestaciones naturales de la diversidad humana. Y bueno, a través de esta actualización se busca proporcionar herramientas, reflexiones actualizadas y basadas en la evidencia para profesionales, docentes, familias y comunidades que hoy día nos acompañan también acá. Obviamente buscando fomentar la comprensión y la implementación de estrategias, herramientas, reflexiones que favorezcan la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de las personas neurodivergentes. Así que en esta clase magistral, un espacio que invitamos a que ustedes puedan aprender, reflexionar y actualizarse también, eh, y que puedan disfrutar también de este momento junto a Constanza Miralles Jara. Así que Constanza, a partir de ahora ya te dejo la palabra para ti y que tengas también una linda jornada. Muchas gracias, Adrián. Yo siempre agradeciendo a Adrián, a Instituto Palermo, por el espacio que le dio y de manera muy pionera a las neurodivergencias y cómo hemos ido construyendo en eso. Yo vi hartas caras conocidas, así que estoy muy agradecida de toda la gente que está acá, muchos lugares hermosos. Yo también me dedico como pasatiempo a la fotografía, así que vi Punta Arenas, la carretera austral, que me encanta, así que feliz ahí si me quieren invitar a algo, voy con cámara. Eso siempre digo a todas partes, es súper importante. Pero, digamos, básicamente acá la idea es vamos a desarrollar esta clase. Nosotros hicimos un cambio este año en los webinars, porque generalmente eran dos de media hora para que fueran breves, pero yo soy muy buena para hablar y por otro lado también quisimos dar uno para poder tener, como señala Adrián, un espacio para la reflexión y para poder hacer las preguntas al final y también reflexionar, compartir experiencia, porque esa es la idea. Es un poco el espíritu nuestro es desde generar redes, sabiendo que hay personas que acá probablemente saben mucho, otras personas que están recién empezando y sobre todo algo que también nosotros hemos hecho desde el inicio en colaboración con Palermo y que ha sido súper importante de abrir a no solamente a los, digamos, los profesionales, sino que darle un espacio fundamental a la comunidad, tanto el autismo en primera persona, las personas autistas y también a las familias, ¿ya? Entonces en eso también sabemos que vamos integrando de distinta manera los temas. Y una cosa que además, yo, bueno, ahí me voy a presentar, pero una de las cosas que a mí me encanta son los memes y yo lo ocupo mucho terapéuticamente. ¿Por qué? Porque nos permite sintetizar información, ser pensador visual, así que hay harto meme de mi creación para que ustedes disfruten, compartan y porque también parte de los aprendizajes es con alegría, es con humor, es reírnos también de nuestros propios temas, entonces en ese sentido, como fomentar un poco ese espíritu. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí están todas las presentaciones que son típicas del espacio, bueno, la acreditación y todo aquello que tenemos que tener quienes nos dedicamos a esto, el PIRS, A2, ADR, pero hay algo que aquí nos sale en el currículum y que para mí es lo más importante en mi aprendizaje, es que yo soy tía de Emilia y de Gabriel de 17 años que cumplió hace poco y Gabriel de 11, y la verdad es que ahí comienza este camino, digamos, al ver que en esos años chuta, no había nada. Entonces, digamos, con mi hermana, que es Natalia, que ella también es parte docente y es una persona muy reconocida en lo que ella hace, que es el tema del arte y el autismo, es empezar en esta búsqueda. Entonces, desde ahí también es un poco de dónde parte este interés y cómo también uno se posiciona tanto como ser parte de las familias y por ende de la comunidad y también como profesional.
Y también en términos de que poder comprender cómo se vive también las cosas desde adentro, qué procesos uno ha ido transitando y desde ahí poder como construir en conjunto. Entonces, también eso era súper importante de poder tenerlo. También acá yo tengo todo tengo como así todo como todo es conectado para dedicarle a Wi-Fi solo a esto. Así que, pero cualquier cosa ahí me avisan de todas maneras. Entonces, eso como la presentación de contarles un poco y bueno, yo digo, si me dedicara a hacer memes, ¿qué pasaría si me dedicara a eso? Y bueno, acá justamente, y pasa con muchas personas, eh, que, digamos, nos apasionamos por este tema, que se transforma casi en un interés profundo. Y eso también es bien importante de poder considerar que a veces a mí me pasa esto, ¿eh? A donde llego y hablo es inmediatamente hablar de autismo y de neurodivergencia. Y en este sentido también en el enfoque neuroafirmativo es un poco ir actualizando estas neurodivergencias. Yo les contaba un poco la historia, ¿por qué? Porque muchos conceptos han ido cambiando y de alguna manera a veces se generan como ciertas polémicas y todo, pero acá el enfoque siempre es de ir co-construyendo, de ir actualizando, de que no todas las personas tienen por qué saber todo, de que vamos aprendiendo en conjunto, entonces de tener como una actitud como más amorosa en la actualización y sobre todo de que al final los que nos convoca son las neurodivergencias y eso es lo que no tenemos que perder de vista más allá de las etiquetas. Y obviamente que sí actualizarnos porque el lenguaje es importante, porque el lenguaje nos muestra una realidad y como una frase que yo siempre digo, las palabras son decisiones, entonces también ir aprendiendo a elegir las palabras y saber que quizás hay cosas que podemos no saber digamos, amorosamente ir recordándolas, porque hay muchas cosas que también uno en estos últimos 5 años, sobre todo, ha habido mucho que desaprender y reaprender, entonces también acompañarnos en el proceso. Y bueno, como dice una frase, las ilustraciones que tengo acá son muchas, prácticamente todas mías, las que tengan otro nombre nomás, pero no, creo que prácticamente no hay de otro. Y de alguna manera, ¿por qué? Porque también para mí el dibujo fue una herramienta súper, y es ahora cada vez más una herramienta súper importante para personas que son pensadoras visuales. Yo también soy pensadora visual, así que en ese sentido engancho muy bien. Y sobre todo porque el dibujo tiene como esta magia de poder sintetizar. Así que yo, digamos, puse esta ilustración, pero esta frase es muy conocida, no, como de autor desconocido, que dice Ningur mar en calma y su experto un marinero. Y aquí, ¿por qué? Porque uno va contando historias, uno no llega a un lugar o comienza algo porque sí. Y también en esto de la actualización, también hay un camino recorrido. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en temas como los símbolos, el puzzle azul con el infinito, saber que aquí también quienes llevamos muchos años, yo tengo guardado, no se me ocurrió traerlo, el pin del puzzle azul, que me regaló Autism Speak el 2013 en la primera conferencia latinoamericana de autismo. Y siempre cuento como anécdota que alguna vez con mi hermana nos íbamos a hacer un tatuaje de hermana. Incluso teníamos elegido un lugar en el brazo que era un puzzle azul. Y por algún motivo de la vida no lo hicimos. Y menos mal que no lo hicimos. Yo siempre digo como broma software que borrarse, imagínense el nombre del ex. O sea, para que ustedes se imaginen lo que hubiese significado, pero que en el fondo todos hemos ido transitando y por eso también el poder comprender que en el actualizar y si nosotros queremos convocar, poder hacerlo de manera constructiva, aprendiendo juntos y reflexionando. Bueno, y antes de comenzar, yo estoy con un micoterapeuta, no sé si algunos ya lo conocieron, porque he ido a exponer con él, que es Marmotín. Tenía antes a Conejín y Conejín desapareció, como cumplió su función, así que aquí les presento a Marmotín y como siempre tenemos que tener este enfoque más neuroafirmativo, siempre tengo acá en la consulta, estoy en la consulta, algunos squishy, tengo una caja gigante de cosas como para tener fidget y comprender que en el fondo cuando yo hablo del enfoque neuroafirmativo no es solamente un enfoque, sino que son las acciones concretas que también voy desempeñando en cada momento. Y por eso cuento la historia. Y quise esta vez, primera vez, esto lo hice para ustedes, especialmente de poner un poco la historia de cómo vamos construyendo. O sea,
con una marcha azul, imagínense, de azul total digamos, autismo, cuando se pedía la ley de autismo. Acá esta es yo fui la segunda generación de la Universidad de Chile, que en el 2016 hice la primera formación en autismo, ya después hice otra en KS y otros diplomados también, pero éramos recién en el 2016 la segunda generación de la primera formación que se impartió más formal acá en Chile. Acá encontré estos testimonios, bueno, acá estamos en este evento que se hizo con Darío, no sé si Darío habrá podido entrar porque tenía clases de magíster, si no, que con Darío, él estuvo en el diplomado que hicimos, él también es docente del diplomado de autismo y también director del Central Trujillo, y hemos tenido ahí una historia de encontrarnos en distintos lugares, y acá esto es un evento que cómo se fue validando el autismo. Y miren, acá donde dice TGD Padres TEA y fallo ordena reintegrar alumno con el síndrome de Asperger. Estas diapositivas son tomadas por un celular bien antiguo mío, como ustedes ven la calidad no es la mejor, pero fue justamente en Chile en la primera conferencia latinoamericana que se hizo, que es el año 2013. ¿Ah? Entonces, por eso es que nosotros podemos ir viendo cómo van cambiando los lenguajes, cómo hemos ido resignificando y entender que en eso hay una historia. Yo siempre les digo que yo misma refuto mis clases de hace 5 años. Y probablemente yo misma les voy a decir en 5 años más que no, esa clase no la vean, etcétera. O también si encuentran cosas, porque tengo hartos podcasts y cosas grabadas, puede que algunas, no, si son, sobre todo antes del 2022, probablemente no van a estar en lenguaje neuroafirmativo, lo que no le quita valor al contenido, pero que sí sepamos eso también, de que en el fondo puede pasar que hay cosas que vamos a ir actualizando también. Y bueno, alguien dijo autismo, vieron que no hicimos la polera de esto, porque en el fondo también nos pasa a muchas personas que estamos en. ¿Cuál va a ser el itinerario? Y aquí pensando también en la estructura, y probablemente acá deben haber muchas personas autistas también. Yo tengo, no solamente profesionalmente, sino que tengo grandes amigas, amigos, amigues, que son personas autistas, muchísimo, y que compartimos, lo pasamos súper bien, que son un tremendo apoyo. Entonces, por eso es súper importante en esto de cómo uno va profundizando, y probablemente imagino que acá también hay muchas más personas. En el espacio que tengamos de conversación les invito a contar porque están acá a contarnos cuál es su experiencia, porque en general cuando preguntamos es bien importante como validar también que no hay una verdad universal, sino que nosotros tenemos una revisión de toda la evidencia que tenemos hasta el momento actualizada. Pero probablemente hay muchas cosas que se van a ir modificando, y también validar que no siempre todas las personas les va a pasar todo, van a estar de acuerdo con todo. Entonces la idea es revisar algunos referentes de los cambios que han habido, explicitar algunos ajustes que se han hecho en torno al lenguaje, y finalmente compartir experiencias, visiones y discusiones en torno al tema, o sea, desde dónde nos posicionamos terapéuticamente, para dónde vamos, qué es lo que buscamos, qué se buscaba antes y qué se va buscando ahora, y nuevamente generar, digamos, este encuentro dialógico, como me enseñaban a decir un poco en clase, pero que en el fondo poder mirar cuáles son las ideas, y también la idea es dejarlos pensando, o sea, como esto no lo había pensado, no me había planteado esto, y uno siempre plantearse desde dónde está. Y bueno, yo aquí tengo este cuerpo que hice para un campeonato, para los que les gusta el dibujo de Inktober, que en octubre se hace un dibujo por día, y era un cuervo. Yo siempre dibujo cosas súper como todas de color, entonces fue loco hacer un cuervo, pero después me encantó porque esto de cría cuervos y te sacarán los ojos, yo pensé un poco de sacar los ojos también, que a veces es bueno en el sentido, obviamente que más metafórico, de que a veces tengo que cambiar la mirada. Y a veces se necesita un poco ese espíritu crítico que te diga, ¿sabéis qué? Tenemos que mirar esto con nuevos ojos. Así que también espero ser un cuervo amigable esta vez. Y bueno, vamos a hablar entonces de las neurodivergencias y cuáles son las referencias y referentes. Acá hay muchísimos, por eso yo solamente quise, a mí me encanta la teoría, también la práctica, pero no quise explayarme tanto en tantas perspectivas y autores, pensando en que esto es abierto a la comunidad,
pero sepan ustedes que igual yo dejo los, digamos, recortes, pantallazos, los dejo acá de varios papers para si ustedes después quieren ir a profundizar y todo, pero la idea era poder entregar un mapa global que después ustedes puedan, dejar la herramienta para que ustedes después puedan seguir profundizando. Entonces, este tema a mí, que se sale la... parece que estamos con todo ok por acá, por lo que yo veo. Cualquier cosa ahí me van contando. ¿Ah? A mí me encanta este esquema y aquí está la cita de las autorías, por supuesto, pero que nos muestra un poco de que digamos, la mirada del autismo que se ve como lineal, como por grados, o que todavía yo escucho que hay personas que hablan como de nivel de severidad, o si alguien es, comillas, más autista o menos autistas. Y justamente esto es una globalidad, y por eso hay una frase de Stephen Thorpe que dice, cuando conoces a una persona autista, conoces a una persona autista. Y también ha sido todo un desafío en términos de los ajustes y todo. ¿Por qué? Porque además este es muy distinto y las necesidades son distintas. Entonces, cuando a mí muchas veces me escriben, dame tips para personas autistas, yo le digo, no puedo. Tengo que saber cuáles son las necesidades de apoyo de cada persona. Te puedo dar líneas generales, pero pasa que en un perfil, lo que a un tipo de perfil de persona, por ejemplo, sensorial, lo regula, para el otro puede ser un insulto ambiental. Entonces, siempre la clave es poder conocer y tener un mapa de cuáles son los desafíos de cada persona, de no generalizar, de decir, ah, no, yo conocí una persona autista que tiene tales características y entonces todas las personas van a ser iguales, o me va a servir lo mismo con todas las personas, sino que poder conocer ese valor único. Y yo a veces cuando lo cuento como una historia, por ejemplo, a niños y adolescentes, les digo esto, les digo, mira, cuando a ti te dicen que está en el espectro autista, es un dato, que te dicen, eres chileno, pero ya, eres chileno de Coyhaique, que aquí hay gente de la Patagonia, o eres del norte, del altiplano, o eres de la isla de Pascua. Es totalmente las necesidades que vas a tener de comida, de vivienda, de vestuario, etcétera, son totalmente distintas. Y justamente pasa eso. ¿Ah? Y por eso, ¿cuál es la idea cuando nosotros se hace una evaluación? Más que nada es poder saber qué apoyos necesita cada persona, qué ajustes tenemos que hacer, qué áreas y qué desafíos van a traer finalmente más salud mental y bienestar y participación. ¿Ah? En ese sentido, siempre digo, acá no hay que mejorarse de nada. La persona autista es un neurotipo y hay que validarlo y es un tremendo aporte. Solamente que cualquier persona, y una persona neurotípica también, se hace como, como típico antes, un FODA. A mí no me gusta eso de fortaleza, debilidades, no, pero en el fondo sí tener un mapa de quién soy, y eso es parte de nuestra humanidad. Pero obviamente que acá sí se necesitan ajustes, ajustes del ambiente, porque se está en un mundo en el cual no está diseñado para las personas neurodivergentes, pese a que cada vez son más. O sea, acá, si por ejemplo hay personas que a lo mejor vinieron, no están así súper imbuidas en el tema, les voy a hacer un spoiler, pero que me pasa en todas partes, que dicen, uy, yo creo que yo, o mi pareja, o mis hijos, o mis papás, o tal amigo es neurodivergente. Sí. Cuando una persona a veces le dicen, oye, ahora, ¿y estas personas neurodivergentes? Y faltan. ¿Por qué? Porque en el fondo han estado siempre. Lo que pasa es que muchas veces o no estaban las barreras ambientales, o muchas veces tuvieron que transitar muchos procesos de manera silenciosa, o hay muchas veces que se les dio un diagnóstico que no era. A mí me ha tocado muchas veces, por ejemplo, en familias, cuando evalúo a infancias, a niñeces, que les digo a los papás, oye, sería bueno que te evaluaras, y hay mamás que me dicen, ¿sabes que tomé 20 años litio? Y no tendría que haberlo tomado. Entonces, en ese sentido, saber que también pasa muchas veces ese tema de las etiquetas. No puedo subir el volumen. Solo a mí me pasa que sale la app. Ya, aquí están hablando, entonces estamos con todo bien, por lo que veo. Que en el fondo, lo siento por los casos puntuales, pero bueno,
seguimos avanzando. Entonces, eso también es súper importante de poder tener en cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el fondo también nos permite hacer una comprensión más profunda y de siempre decir, tengo que conocer a cada persona. Y bueno, ¿qué es esto del enfoque neuroafirmativo? Tiene, bueno, su palabra dice como un poco de neuroafirmante, pero que en definitiva lo que permite es esta mirada que ya es de despatologizar. ¿Ah? No es por eso es que siempre hablamos autismo y NOTEA, entendiendo que hay muchas personas que le acomoda la sigla, que lo aprendieron así, y que es digamos, todo su derecho usarlo si así les acomoda, pero en el fondo sí entender por lo menos quiénes son profesionales, quienes trabajan en distintas áreas, ya sea educación, apoyos, de que en definitiva, claro, la T significa trastorno y por eso hablamos de autismo, porque autismo como un neurotipo, como una forma de procesar, digamos, el mundo. Hay muchas personas que en el fondo no necesitan apoyos, otras que han necesitado apoyos en algún momento. Entonces, por eso es tan importante poder nosotros mirar, y el enfoque neuroafirmativo es eso, es mostrar que es una forma distinta de procesar. Entonces, lo primero que incluye es aceptar la diversidad. Y hay algo que a mí me gusta, yo no puedo ponerme a cambiar las palabras de los textos, ¿ah? Pero a mí me gusta mucho más no solamente aceptar, porque es valorar el tremendo aporte. Yo soy persona neurodivergente, entonces por eso además estoy camiseteada, pero el tremendo aporte que es tener otra forma de procesar y saber que uno a veces necesita más apoyo como recordatorio, cosas prácticas, pero que en el fondo teniéndolo, tiene una forma de pensar que es distinta, que se sale fuera de la caja, que permite ser más creativo y muchos otros valores. Entonces por eso es que si bien se habla en los textos de aceptar, yo diría de valorar el empoderamiento, la inclusión. A mí, y quizás lo voy a decir un poco más adelante, la palabra inclusión a mí no me gusta. Se parte de que estoy afuera y le diga, venga, venga para acá. ¿Ah? O ya, ¿cómo incluimos? Pero como que en el fondo se estuviera afuera, pero la necesitamos ahora. Yo espero, y lo tengo puesto más adelante, que en algún minuto ya no hablemos de inclusión, sino que hablemos de accesibilidad. Que no hablemos de inclusión y que hablemos de convivencia, o sea, cómo hacemos un mundo accesible para todas las personas, porque todos ya son parte de él, no hay que incluir a nadie, somos todos y tenemos que pensar en generar los distintos accesos, los diseños más universales de aprendizaje, pero en definitiva apuntar a eso, pero sí hoy en día, para la realidad que tenemos, necesitamos hablar de inclusión y de la palabra inclusión, ¿ah? Pero esperamos saber para dónde vamos. Aquí me preguntan, y sea condición del espectro autista, que es bien importante porque dicen que para el DSM-6 viene como sea. Pero acá yo no tengo la última palabra, pero hay mucha discusión que igual decir condición, y han definido, por ejemplo, quien habló de condición fue Simón Baron Cohen, que fue uno de los primeros que dijo, hablemos de condición. Simón Baron Cohen, él ha sido ha planteado cosas y después él mismo se ha retractado con el tiempo investigando de temas de la teoría de la mente y un montón de cosas, pero resulta que igual decir condición es algo distinto. Por eso es que muchas personas dicen simplemente autismo. ¿Ah? Algunas personas sí prefieren decir espectro autista. ¿Por qué? Porque la palabra espectro nos recuerda de que las personas son distintas entre sí. ¿Ah? Entonces, por eso también, y además el primer gran concepto que revoluciona esto, que es de la autora Lorna Wing, ella es la primera que habla del espectro. Entonces, sí conservar la palabra del espectro es importante, pero, y aquí obviamente que no hay nada 100% escrito, pero sí contarle un poco que esas disyuntivas existen con respecto a la palabra condición. Ahora, hoy en día, uno habla, todavía no está tan validada, por ejemplo, que a mí la palabra que me gusta, el neurotipo. ¿Ah? Entonces yo hay algunas partes que dice condición, pero dice condición pensando como en la detección de la condición y no hablar del diagnóstico del trastorno, ¿ah? En ese contexto de cambio. Pero sí la palabra condición también ha sido como un poco objetada y puesta en jaque, y bueno, justamente ahí tenemos que tener esos debates que son necesarios. Y obviamente
la crítica, la patologización, que íbamos a ver y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se abordaban las terapias, de qué cosas considerar hoy en día. Acá en el lenguaje neuroafirmativo, yo tomé esta imagen que aquí les puse de toda de dónde es y la primera fuente también, que en el fondo, cómo nosotros vemos el lenguaje dirigido por el déficit versus el lenguaje neuroafirmativo, que aquí está Cary Herbert. Y hay otros autores que han hablado, como Steven Silverman, de Neurotribus, Thomas Armstrong, que habla de como la neurodiversidad en el aula, y donde pone el tema del enfoque neuroafirmativo en la educación. O sea que también es importante que nosotros miremos este neuroafirmativo no solamente desde la perspectiva clínica, sino como un tema social. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo igual van a ver más, pero ¿cómo hay algunos ejemplos de que nosotros hablamos en el lenguaje? Por ejemplo, banderas rojas o signos de alerta al autismo. Yo todavía tengo que cambiar cosas que están escritas porque todo uno lo va actualizando, pero ya no debiéramos hablar de banderas rojas, porque banderas rojas tiene que ver con algo que es como peligroso, algo que tengo que tener atención, y acá no sería una bandera roja, sino que unas características, ¿ah? Características o manifestaciones también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y es importante, por ejemplo, en eso, ¿ah? O cuando se habla de la sospecha, ¿ah? Porque yo sospecho como de algo malo, no. Pienso que esta persona, ¿y por qué? Porque quiero darle los apoyos y entregar, digamos, poder hacer un manejo de ajustes razonable, porque quiero entregar un diseño del aprendizaje, ver qué voy a implementar para que esta persona esté mucho más cómoda, y por eso es que sí necesito saber, ¿ah? Por otro lado, se habla mucho del comportamiento rígido. Y el lenguaje neuroafirmativo prefiere consistencia. Cuando uno cambia esta mirada, ¿qué pasa? Que en el fondo, imagínense en un procesamiento sensorial donde todo se percibe más intensamente, el mundo puede ser caótico, donde además se habla otro idioma, porque una persona autista, y en general las personas neurodivergentes somos pensadores visuales, o por lo menos en las neurodivergencias más ligadas al neurodesarrollo, como la atención divergente, que digamos que sería el déficit atencional, el estilo cognitivo cinético, que sería como la hiperactividad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo, digamos, es como que ustedes se van a otro país donde se habla un idioma que no es el nativo, entonces que tengo que estarlo como pensando, traduciendo, y que además es muy caótico sensorialmente. Entonces yo siempre pongo, cuando voy a los colegios, les digo, así como casi una imaginería. Imagínense que se van a Marruecos, yo no he ido a Marruecos, pero me lo imagino. Y por experiencia. Entonces, imagínense que van y que te hablan, todo el mundo te habla y te quiere regatear y tú no entendís qué hacer, o que te vas a un país del Medio Oriente como con otras reglas distintas. Entonces tú vas como a salvar a alguien de beso y se te echa para atrás y tú, no, te tengo que dar la mano, tengo que hacer así. Después vas caminando y alguien te habla y no sabes si se está riendo, se te está retando. O a veces no sé si le ha pasado que en algún viaje uno le ofrecen algo y uno no sabe, pero tengo que pagar. No, prueba y después me quieren cobrar, pero no era gratis. Todas esas típicas cosas, o que no sé, porque andar vestido de una manera, por ejemplo, no sé, porque en la India mostrar los hombros es como señal de provocación, entonces hay que taparse, pero todo eso que uno va codificando, imagínense un día ahí, lleno de estímulos, que yo no sabía que no regatear en un mercado turco era mala educación porque el regateo era parte como de las normas sociales, que no sabía esto otro. Entonces, ¿qué pasa? Que voy estando en este mundo que siempre como que lo tengo que ir entendiendo, como que siempre estoy cargando el archivo, pasará esto, estarán enojados, no estará enojado, tendré que mirar, no tendré que mirar tanto. Entonces, todos esos puntos son súper relevantes. Y eso amplificado con un montón de estímulos, olores que no conozco, olor a comida de esto, después, no sé, cuando uno va a una parte y ve que están haciendo, no sé, anticuchos de lo que sea, y uno, que esto me da. Entonces, imagínense ir transitando con ruidos distintos, con gestos distintos, con caras distintas en un lenguaje que a lo mejor yo me lo sé, pero me lo sé más literal porque me lo sé como de traducción, entonces no entiendo una broma, o qué se refiere con esto, como los gringos cuando dicen broke a leg, es suerte, y yo como, yo me quiebro una pierna. ¿Se fijan? Entonces, ahí es ese punto que es súper importante.
Entonces, obviamente que en un mundo caótico voy a necesitar consistencia. ¿Para qué? Para tener un mapeo del mundo. A ver, ¿cómo esta cuestión? Por favor, dime las reglas. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? ¿Por qué me contestan esto? Y ahí puedo empezar a sentir seguridad. Entonces, muchas veces cuando ven esa rigidez, no, es porque justamente necesito esa consistencia y no tengo por qué adivinar. Se habla de déficit en la comunicación social, diferencias en la comunicación social, ¿no? Muchas veces, claro, nos enseñan como, oh, conecta, mírate a los ojos, y de repente pasa que yo puedo estar súper conectado, pero que me distraje, o sea, realmente me puse a hacer otra cosa, o que a veces que me digan, mira los ojos, como que empiezo a mirar y me quedo en la ceja, uy, no me había fijado que tenía un lunar, ay, tengo que estar mirando y asintiendo, y es como que al final estoy haciendo un gesto así, que no estoy entendiendo nada, y que a lo mejor cuando estoy tomando algo, o estoy con esto al lado, o a mí me pasa, a mí yo me concentro dibujando, entonces que uno se está moviendo, resulta que ahí es cuando más atención está prestando. ¿Ah? Entonces, por eso son diferencias en la comunicación social, o que siempre tiene que haber una conversación con un hilo conductor. Cuando uno conversa con personas neurodivergentes y se entiende, hablando una cosa y de repente alguien sale con otra, y, ay, ¿qué te estaba diciendo? ¿Por qué era esto? Ah, por no sé qué. Y uno, pero uno se entiende y el resto de la gente encuentra como que este diálogo no lo sigue. No, porque en el fondo tiene, pero tiene otra lógica, no es que no la tenga. Entonces, de alguna manera también poder comprender eso. También cuando se hablaba de las obsesiones, o los patrones de intereses restrictivos, hoy en día hablamos de intereses profundos. Algunas veces lo definían como intereses especiales, pero esa palabra especial suena como, uy, qué especial, entonces interés profundo, pasión profunda. Es importante señalar que en algunos contextos determinados o con cierto tipo de intereses determinados podrían llegar a ser restringidos porque está limitando la vida del sujeto, porque está generando interferencia, pero es en casos puntuales. ¿Ah? Hoy en día un interés profundo es algo que estructura la forma de estar en el mundo. De hecho, con dos colegas que están en el diplomado, nosotros hicimos como nuestro trabajo final de un diplomado que cursamos juntas de intereses profundos, o sea, como justamente haciendo la revisión bibliográfica, validando y contando, haciendo un análisis de caso de nuestras experiencias terapéuticas. Entonces, el interés, de hecho, para mí es un tema de interés, el interés, cómo estructura la vida psíquica de una persona, lo importante que es. Entonces, por eso también es poder validar esos intereses. Antes nos enseñaban, no, si este chico juega con puros autos, tú sabías que esconderlo. No, todo lo contrario. Si su interés profundo son los autos, yo con los autos voy a llegar a poder entrar en el mundo de esa persona. Con los autos voy a poder comprender todo. Con los autos voy a poder elaborar emociones y también desde los autos puedo introducir novedad. Y puedo incorporar otros elementos, pero tengo que validar esos intereses y sobre todo porque muchas veces ahí también hay muchos dones y talentos de las personas, de que en el fondo a través de un interés empiezo a ver cómo esa pasión que tienen, cómo estudian ese tema y eso hace que puedan crear, que puedan generar cosas. Entonces, al contrario, ese interés hay que validarlo, hay que fomentarlo, hay que escucharlo, y que es tremendamente valioso y que desde ahí puedo llegar. ¿Ah? Eh, y si en el contexto en que se desempeña la persona considera que sus diferencias en la comunicación son dificultades, es que justamente una de las cosas que es bien importante, que ahí esto sería, pero esto lo hablo en una clase del diplomado, que hablamos un poco de cuál es la concepción de, comillas, la discapacidad, que tiene que ver, hay una parte que tiene que ver con el diálogo con el ambiente y que en el fondo en un contexto lo es o no. Yo, por ejemplo, yo tengo una discapacidad visual severa, si bien importante, pero yo aquí no tengo discapacidad. Si a mí no me, por ejemplo, voy a una parte y me sientan en la primera fila, no existe. Si me sientan al final y no puedo dar mi celular, por ejemplo, para ver más grande o algo, ahí existe. O sea, en definitiva, también en temas de comunicación social, si alguien, por ejemplo, lo obligan a tener que estar socialmente presente siempre, probablemente se va a desregular y va a generar algo. En cambio, si una persona, por ejemplo,
como lo hago con muchos consultantes que tengo, que dicen, hoy se me acabó la batería social, me voy a ir a dar una vuelta, o en el colegio está validada la pausa sensorial, resulta que esa persona tiene ese espacio, está validado, tiene ese espacio validado por su familia, que después de un rato se va a ir un rato a su pieza y no es mala educación, sino que necesita un momento, unos 20 minutos y que después va a volver, que por ejemplo se entiende que a lo mejor ya a los chiquillos le dicen, no, usted no puede sacar el tablet y tiene que esperar hasta después del post, y esta persona no sabe qué, dejémosla, porque lo necesita, porque ya socializó mucho, mucha gente, mucho estímulo, resulta que ahí no va siendo como aceptar formas distintas. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, es como yo voy validando y que no, al contrario, incluso cuando una persona sabe que tiene ese espacio, sabe que puede decir, ya, estoy cansadita y no quiero hablar, puede participar mucho más. ¿Por qué? Porque el ambiente se transforma en un lugar seguro. ¿Ah? Yo siempre cuento este ejemplo estoy autorizada de mi sobrina, que por ejemplo ella de repente dice, "Ay, sin conversar, porque no quiere conversar. Y después vuelve y dice, ya, ahora conversar. O solita, y puede decir que en un minuto, y es porque está feliz y todo, pero necesita un momento para salir para después volver. Entonces, ¿qué pasa que ahí si yo, por ejemplo, a una persona no le doy ese espacio y fuerzo que me tiene que hablar, y por qué me tiene esa cara, y qué te pasó que te quedaste callado, ay, te pasa algo, resulta que ahí empiezo a generar presión. Entonces, por eso es súper importante para nosotros hablar de este enfoque neuroafirmativo, es entender que nosotros no ser con ciertas imposiciones, porque son consensos sociales de qué es ser educado y qué no, o qué es correcto y qué no, generar una barrera. El otro día me decía un chico que atiendo hace muchos años, me decía, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no diseñas un curso para entender al neurotípico? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo converso con una chica y le digo, oye, ¿tú quieres seguir hablando? No, y ella me dice que sí, pero en realidad no. ¿Ah? De hecho, una vez le decía, esto es como una canción antigua de Leonardo Fabio, que le decía a la chiquilla, ¿qué otra vez será? Y él decía, sé que nunca más. Entonces, como que, ¿qué otra vez será? Es como, no, no te quiero ver, pero no le dices ahí que no me quiero juntar. Entonces, ¿por qué no le dice directamente? Entonces me mostraba, lo cual yo le encuentro toda la razón. Bueno, ¿hasta qué punto también esa como falta de claridad que parece ser educación, también es ser un poco mentir o no ser directo, entonces, o ser un poco deshonesto emocionalmente? Entonces también hay consensos que en el fondo dicen que eso es lo correcto, pero ¿es tan lo correcto? Y esas son las cosas que uno también se pregunta y que también pasa mucho como broma. Entendamos esta cosa. La otra vez hay lo voy a poner para la otra. Se me acaba de ocurrir a propósito de esta pregunta, que es Alita, que es Historias Cotidianas. Yo soy su fana y lo sabe. Y tiene un día que llega como una viñeta de dibujo que dice, no estoy para neurotipicidades. O sea, también ese tipo de cosas que nosotros también, o sea, tener que sostenerse, tener que conversar con alguien de lo cual no quiero conversar, de un tema que no me interesa, y estar así mirando y sonriendo, algo que no me da risa, hasta dónde es educación, es un consenso, o que también tenemos que poner en ese tipo de... Muchas veces lo toman como mala educación. Ese es un tema que es súper importante, porque en el fondo ahí es donde nosotros tenemos que generar el cambio y decir, a ver, es validar esa forma de ser. Obviamente que uno pone ciertas reglas como las tenemos todos, pero en el fondo sí poder entender eso. Hay personas que, por ejemplo, hablan que es difícil de conectarse y más bien hablar de que se enfoca en sus propios intereses, ¿no? Usa ecolalia o lenguaje sin sentido. En cambio, hoy en día la ecolalia es un procesador eh, estáltico del lenguaje. Y sí tenemos que validarla y poder mirarlas de otra perspectiva. Hay un libro muy bueno que el autor es japonés, no me quiero equivocar en escribirlo, así que se los voy a escribir en la parte de preguntas, que es la razón por la que salto, que es
maravilloso, de los libros que tienen que tener y tienen que leer, pero lo quiero, yo soy bien buena para cambiar la sílaba y cambiarle de nombre a la gente, entonces capaz que lo escriba mal, así que lo quiero escribir bien, es que se me ocurrió la recomendación que se los voy a mencionar, ¿eh? Que es muy, muy interesante. Si alguien lo sabe, eh, digamos, ahí lo puede escribir de mejor manera, pero no, yo si no, capaz que le ponga qué nombre, me pasa mucho, así que no quiero ahí equivocar. Bueno, entonces, en esto de las definiciones del lenguaje neuroafirmativo, y aquí les voy a poner básicamente estos autores para que ustedes sepan como a qué texto puedo recurrir, sobre todo porque uno de los temas que es súper importante desde mi punto es poder entregar como la evidencia. A ver, ¿de dónde saqué esto? ¿Ah? ¿Por qué digo lo que digo? Y eso es importante de que tengan la referencia y también para quienes quieran investigar más, que puedan saber qué evidencia está validada, que están publicados en papers, en qué base de datos puedo encontrar la información. ¿Ah? Eso, aquí ven, ahí lo puso Lidia, muchas gracias. Lidia es estudiante del diplomado, así que gracias Lidia, te pasaste. La razón por la que salto. Muchas gracias aquí, María Laura. Yo le agradezco aquí, bueno, nuestros estudiantes hay cosas que se van a repetir, pero yo se lo anticipé, pero siempre es bueno para ir reforzando, así que cualquier cosa ahí tengo equipo de apoyo. Entonces, bueno, acá nosotros hablamos de un enfoque comunicativo que valida y que respeta las experiencias de las personas autistas. ¿Ah? Y enfatizando en su habilidad y perspectivas únicas. O sea, uno de los grandes temas es que cómo se habla de autismo sin las personas autistas. O sea, por eso hay como lemas de nada sobre nosotros sin nosotros, que después se lo copiaron en el tema de las adicciones, pero surge un poco en esto de hey, la primera persona es la que sabe, y hay muchas veces que en muchos diseños de estrategias terapéuticas, y a mí me dicen, oye, ¿y dónde leíste eso? ¿Y dónde lo encontraste? ¿Cómo se te ocurrió hacer esa adaptación? Y yo le digo, está aquí, pero es que está aquí, no porque yo sea la gran inventora, sino que es producto de muchas conversaciones con personas autistas que me cuentan qué les hubiera servido, qué hubieran necesitado, cómo les hubiera gustado que les hubieran mostrado algo, y yo desde ahí tomo grandes cosas y voy haciendo las adaptaciones, pero esto de el detenerse y tener 1000 horas de conversación con muchas personas distintas y con distintos también niveles de apoyo, con distintos desafíos, es algo que es lo nutritivo para uno poder ir generando todo esto y por eso poder entender la habilidad y las perspectivas únicas. ¿Ah? Y eso es muy importante, que es un ejercicio que hay que hacer. Si se refiere solamente, no, también abarca otras neurodivergencias. ¿Ah? Yo aquí me enfoqué solamente en el autismo, así que, pero bueno, quién sabe, después podemos hacer algo de otras neurodivergencias también. ¿Ah? Siempre está la voluntad de poder hacer estas instancias en la comunidad. Ya, muchos estudiantes adultos nos han comentado si a mí mi profesor o profesora me hubiese escuchado. ¿Ah? O me hubiese visto también. Vale es docente del equipo del diplomado, así que ahí muy seca Vale. Eh, ahí está el link de asistencia. Entonces, por eso esas cosas que son tan importantes. Si me hubiese detenido, si hubiese preguntado, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué quieres? Porque las personas piensan como que no, hay que desplegar un plan. No, quizás tengo que preguntar antes. Y acá hay un tema que yo lo voy a mencionar, pero que en el fondo es mucho más profundo, pero que hay todo un tema porque se habla mucho del paradigma de la neurodiversidad. ¿Ya? Pero han habido últimamente muchos temas teóricos con respecto a Judy Singer. ¿Por qué? Porque resulta que ella no planteó este tema para hablar de autismo. Ella lo planteó para hablar de modelos de exclusión social y de hecho ella odia la palabra neurodivergencia, lo ha dicho en congreso y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día ya no se, digamos, dado la estructura de Judy Singer y además que hay algunos elementos transodiantes y otros aspectos en los cuales ella misma se desmarca de por qué usaron mi palabra en esto, yo no me refería a eso, es que hoy en día la palabra neurodiversidad es muy útil. ¿Ah? Neurodiversidad nos permite validar
la diversidad neurológica, pero ya no se habla del paradigma de la neurodiversidad. Ojo, que yo misma puedo tener publicaciones de hace 5 años donde sí yo decía el paradigma de la neurodiversidad, porque era la información que teníamos hasta el momento. Y esto se ha ido desplegando en los últimos congresos, en los últimos encuentros, es algo que es muy nuevo. Entonces, por eso es que no tenemos que decir, oh, dijo paradigma de la neurodiversidad. No, saben que todas estas cosas se están revisando ahora. Por eso hoy en día hablamos del enfoque neuroafirmativo. ¿Ah? Pero se los planteo porque yo misma tengo que sentarme a revisar todo lo que tengo escrito para irlo cambiando. Entonces, nos vamos a encontrar con eso en muchas partes y es importante tomarlo como parte del proceso. ¿Ya? Pero sí hoy en día lo que más se valida es el concepto de neurodiversidad y no el paradigma como paradigma de Judy Singer, porque no va a tono con el enfoque neuroafirmativo. Esto es para largo, esto sería como para hacer un live, otra instancia, pero sí moverlo. ¿Ah? Sí, bueno, ejemplo, el TDAH se llama divergencia atencional o atención divergente, justamente. También, ¿en qué contexto? En contextos de exclusión social. Pero ahí yo ya no me puedo detener más después, no sé, pero quizás esto no va a ser como la instancia para poder profundizar tanto en eso, pero sí después podemos pensar en a lo mejor hacer alguna publicación o algo y explicando eso con más detalle. Quien sabe mucho de esto, que de hecho estuve ahora con él en el sur, después le voy a decir que lo cité, porque realmente pucha, también es docente el diplomado de una persona, pero que es impecable y sabe muchísimo, es Puto López, que lo deben conocer, y que él ha hecho un desarrollo súper claro de esto y como tiene mucho detalle y tiene las citas textuales y todo eso que ahí también después le voy a decir a ver qué nos recomienda con su, digamos, de sus publicaciones para que puedan entender más esto. Así que ahí yo misma le voy a pedir que me oriente en eso porque realmente, y es parte también de nuestro equipo. Entonces, ¿quién planteó la neurodivergencia? Yo me vivo peleando con ChatGPT, que confunde neurodiversidad con neurodivergencia. Yo no le pregunto por neurodivergencia y me saca la Judy Singer y no, eso está malo. Yo siempre digo cuando dicen que hay gente que trata con cariño a la inteligencia artificial, pero cuando sea la revolución de los robots, oh, yo ya estoy sonada, soy de la primera a la lista negra porque no, no es así esto acá. Pero de alguna manera uno también va chequeando y sobre todo chequeando a qué información se accede. Acá tenemos a Ciane Alexandra Asu Sibley, que a sus 17 años fue quien habló por primera vez de neurodivergencia. Ella tiene muy pocas publicaciones, tenía un Twitter, que el Twitter yo ya no lo encontré, veo que la citan, pero cuando pincho no me aparece una cuenta. Eh, entonces, pero que en el fondo, como ha pasado muchas cosas del autismo, con la Grunya, digamos, y con otros autores, como que se ha ido dando la relevancia a quienes la tienen y que a veces han quedado mucho más, digamos, en silencio. ¿Ah? Así, muchas gracias, Claudia. Después le dicen ahí que yo le tiré buenas flores, porque de verdad que tuve hace poquito una clase de él y muy buena. Así que ahí le voy a pedir a él que me oriente qué post de él podrían ver que les pueda servir más. Entonces, bueno, ella es una bloguera activista estadounidense que, digamos, le detectaron autismo a los 3 años y además epilepsia, y además es muy interesante su experiencia desde esto de la esposa autista, porque ella tuvo un estrés traumático como resultado de terapias más bien conductistas de análisis aplicado a la conducta, estos ABA más clásicos, ojo, del ABA como globalidad. Y ella además es asiático-APA, que en el fondo tiene ascendencia croata, japonesa, mongola y rumana, y por lo tanto también desarrolla mucho el tema del estrés de la minoría. ¿Ah? O sea, en el fondo de poder mirar esto como intersectorialmente, no solamente desde como la neuronorma, neurodivergencia y neurodiversidad, sino también qué pasa cuando estoy siendo, como dice la canción de Police, soy un Englishman in New York. O sea, como que en el fondo estoy sintiéndome que estoy siendo extranjero y que a veces cómo voy conviviendo con eso. Para la otra le voy a poner esa también, digamos, como buena asociación. ¿Ah?
Entonces eso también es bien importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cerca del año 2000? En 1998, Judy Singer pone, digamos, en publicaciones más oficiales el concepto de neurodiversidad, y cerca del 2000, porque no hay una data, ha sido mucho por blog, por entrevistas de YouTube, por Twitter, X, perdón, hoy, pero no como en tanto en los medios tan oficiales, donde se pone este concepto de la neurodivergencia. Y en el fondo, el funcionamiento neurocognitivo diverge, como lo dice la palabra. Aquí yo puse las citas y los de Nick Walker y Kara Leibovitz, de dónde son estas citas. Digamos, de los que son dominantes. Ahora, cuando nosotros hacemos la estadística, vamos a ver que no es tan dominante el neurotípico. ¿Ah? Y eso es algo que, bueno, que vamos a ver con el tiempo, se van a ir invirtiendo un poco esas proporciones y que en el fondo quizá hay más como un set de cómo se debiera hacer, pero que en el fondo no responde a las diversas formas de comprender el mundo, y a que también cada cerebro es único. ¿Y qué es lo que un poco brindó a los activistas? El poder abogar por mayores derechos y accesibilidad. Para las personas, digamos, que incluso no tienen un funcionamiento neurocognitivo típico. O sea, que en el fondo hay muchas personas que no son típicas y que no necesariamente son autistas. Entonces, ahí es donde también muestra como un poco esto de que en el fondo hay muchas personas que están estando extranjeros y que son mucho más, no es minoría, y que por lo tanto hay que generar una forma distinta de poder acceder a la información, de poder entender que hay distintos neurotipos. ¿Ah? Exacto, aquí están aclarando, atención divergente, justamente. ¿Ah? Eh, Mira, aquí me recomiendan un TikTok. Me encanta cuando recomiendan cosas, así que yo después ahí voy a ir, si alguien quiere ir sacando fotitos y todo, que nos ayude para después poder registrar, porque todas esas cosas nos sirven mucho, y sobre todo a propósito de lo que tú dices de TikTok. Hay un meme que dice, pero lo vi en un TikTok. Es que hay TikToks que son excelentes, de súper buena calidad, y hay otros que están planteando cosas que no puedo decir yo erradas, pero que no tienen mucha evidencia, o que quizás son experiencias, pero que están siendo generalizadas. Entonces, el poder encontrar buenas fuentes, que en el fondo es súper importante. Así que eso también es algo que es bien relevante. Y bueno, este es un meme que yo hice que ya que lo ha usado mucha gente, que es, no habrá segunda cita, pero por lo menos vas a ver que neurodiversidad y neurodivergencia no son lo mismo. Porque hasta hace algún tiempo, yo les diría hasta hace unos 2 años, se usaba como sinónimos y en manuales que eran súper importantes, porque está bien que una persona no tiene por qué saberlo, pero a veces en manuales de empresa donde explicaban, entonces hablaban, sí, por la neurodiversidad, el autismo, el TDA, que lo hizo Judy Singer, y era como, no. Entonces, ahora ya hay más conciencia de esa diferencia. Pero mucho tiempo, recién se está cambiando, por ejemplo, en los lugares oficiales de hablar de neurodivergencia. Pero todavía hay personas que me dicen que van a charlas de profesionales y que les dicen que son sinónimos. ¿Ah? Entonces, por eso también es importante que ustedes van a decir, mira, no sé, pero esto ya sé que no es lo mismo. Y ya sé que no son los autores. Y bueno, ¿qué cosas muy generalmente? Ustedes comprenderán que yo acá les hago así, pero ni siquiera una pincelada, así como un mini barniz, porque es todo esto, imagínense todo el tiempo que le dedicamos. Yo siento que yo con el diplomado ya me quedo corta, o sea, de tiempo, como que, ¿dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esto? Y con toda la profundidad que analizamos aquí, uno puede estar mucho tiempo estudiando. Pero en general, todas somos neurodiversos, porque cada cerebro es distinto. La neurodivergencia implica un funcionamiento distinto. Se aprende, se funciona y se procesa la información de manera diferente. Entonces ahí es porque diverge. Y sobre todo pensar en los aportes, que eso para mí siempre es muy importante. Una perspectiva única, creatividad, pensar fuera de la caja, recursos para resolver la incertidumbre. Yo conozco muchas personas adultas que, de hecho, hay personas que le han hecho cargos especiales y cosas que justamente resuelven cosas que como que nadie resuelve, y la persona va, pero esto y esto. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque en el fondo también es otra perspectiva. ¿Ah?
Y hay ciertas aptitudes altamente desarrolladas. Eso, por ejemplo, en un lenguaje, esto no lo, una asociación que la acabo de hacer, no la tengo en la diapositiva, pero por ejemplo, yo pongo en jaque cuando Tim Papali habla o hablan de, uy, tiene un perfil disarmónico, ¿ah? Y no, pues no es disarmónico, es de alta especificidad. ¿Ah? O sea que en el fondo tengo una área altamente tan especializada y las otras no es que sea disarmonía, sino que en el fondo es alguien que es muy especialista y hay personas que más bien son globales en ciertas cosas. Entonces es importante poder tener eso en mente en cómo voy contando un poco eso y cómo lo voy significando y resignificando. Ah, ya. Sara, pero gracias por estar y puedes ver la clase completa después en el canal de YouTube. Y bueno, y antes, ahora han ido cambiando, pero antes eran acuérdense que eran las cajas de neurodiversidad en los supermercados, todo para neurodiversidad. Entonces yo hice este meme como el robot de Tesla cuando ve en los supermercados las cajas para neurodiversidad. Y debiera ir todo el mundo. Entonces, un poco como, ¿qué pasa cuando yo me voy al extremo de decir, a ver, si esto no lo codificara como un humano, como, ¿por qué tiene esto puesto? ¿Ah? Y acá entonces, otro tema que se habla mucho, que lo vamos a ver, es la importancia de la identidad. ¿Ah? Eh, de la identidad autista, y aquí les puse algunas de las referencias de cuando comienza, y justamente es parte de la aceptación y de la valoración, es valorar la identidad autista, ¿ah? Y que es como una identidad. Y en ese sentido, ahí aparece esto distinto, que siempre hablamos de persona autista o persona con autismo. Entonces yo aquí les puse un poco de Time Instituto y de la OMS, que en general siempre ha dicho que hay que hablar del con. ¿Por qué del con? Porque dice la persona es la persona primero. ¿Ah? La persona no se define por su diagnóstico, cosa que acá nosotros no hablamos de diagnóstico, hablamos de neurotipo. ¿Ah? O de persona, pero de procesamiento neurodivergente, neurotipo, pero en el fondo es como decir, este es otro procesador. Pero claro, si acá hablan de diagnóstico, es como tú no eres tu diagnóstico. ¿Y qué pasa? Que en el fondo lo que le llaman a esa perspectiva es la persona primero, person first. Y así nos enseñaron hasta hace muy poco de que así se hacía. O sea, de hecho, que yo no lo hiciera así, o que yo le dijera a alguien es autista, era como, ¡ah! ¿Por qué dices eso? ¿Por qué estás etiquetando? Hoy en día sabemos que las etiquetas son importantes porque le ponemos un nombre a algo, porque eso implica acceder a ajustes y porque sí, pero lo que pasa es que es una etiqueta porque en el fondo es entender cuál es tu neurotipo, porque tu neurotipo te va a decir qué ajustes necesitas. Entonces, hoy en día la perspectiva dice, no, pues, ¿ah? La identidad primero. ¿Ah? Carolyn Miller, que es Identity First. ¿Qué quiere decir? Las personas dicen, yo no me pongo ni me saco el autismo como quien cuelga un abrigo. Y parte de mi forma de estar en el mundo tiene que ver con esta forma de procesar el mundo. Por lo tanto, no puedo desligarme y decir con, sino que soy. ¿Ah? Es mi identidad. Entonces, por eso la mirada neurofirmativa valida el no decir con, ¿ah? Porque con es algo que yo lo saco y lo pongo y no es así. ¿Ah? Por eso es que para que ustedes entiendan como esas pequeñas diferencias. ¿Ah? Y eso es muy, muy importante de tenerlo en cuenta porque muchas veces gente dice, ay, me dicen que le ponen color, no sé qué. Yo un poco voy explicando que de partida, acá en esto yo tengo que validar las voces autistas adultas, o sea, son la prioridad. Los profesionales y si pienso en las neurodivergencias, porque ahí ya me pongo en ese mismo saco, pero es como súper fácil decir, oye, no, ¿qué está acá? O no sé, concéntrate en esto, o ponle ganas, como decir, échale ganas, y resulta que no, po. La persona que procesa es la que entiende mejor eso. Y recordar que nosotros vamos detrás, comprendiendo las formas de funcionar, revisando cosas en conjunto, podemos tener mucha experiencia, pero cada persona es nueva y cada persona la tengo que conocer de nuevo y a lo mejor todo lo que me sirvió y todo lo que yo puedo saber, resulta que acá la persona tiene otras necesidades y tenemos que aprender en conjunto. Entonces aquí hay una cosa hay dos cosas que en lo personal siempre digo que me ha enseñado mucho
el autismo como transformador en mi vida y en la forma de ser profesional, una que implica estudiar mucho. Ahora, como uno le gusta, es entretenido, pero efectivamente hay que saber también de lo que hacen los terapeutas ocupacionales, fonoaudiología, educación diferencial, como que hay que tener una cierta visión de muchas áreas distintas y por eso es importante, o sea, sobre todo para quienes somos psicólogos, de repente psicologizamos cosas que no, que son muy de neurodesarrollo y que hay que revisarlas de otra manera. Y por otro lado, también como esta humildad, porque tú por mucho que sepas un montón, cada persona es nueva y te va a enseñar algo nuevo y tú no sabes y te va a sorprender. Y eso es también maravilloso todo lo que uno aprende de cada nueva experiencia. Entonces sí, también es como saber que aquí todo va cambiando y que uno tiene que sacar todas las herramientas que tenga, pero que en el fondo tampoco tengo todo ganado y que me las sé todas, sino que siempre estamos aprendiendo y revisando. Entonces aquí, por ejemplo, esto de la persona para la identidad primero, y eso también es importante. Acá Rocío Sanzana, eh, valoro lo que dicen los autistas, pero me sigo preguntando cómo algunos neurotipos y neurodivergencia no es tanto como el síndrome de Down, necesito que me cuadre. Bueno, acá hay hartas cosas, porque en el fondo eh, bueno, aquí, a ver, esto es súper importante de justamente qué pasa con las palabras y también por eso aquí hablamos de autismo y no de todas las neurodivergencias. Porque, por ejemplo, en quizás otras neurodivergencias sí hay aspectos que son distintos. Entonces, por eso es que tenemos que tener ahí harto cuidado y cautela. Y bueno, y aquí hay preguntas que yo tampoco tengo la respuesta porque también, digamos, son las definiciones que se han ido haciendo, la investigación es lo que se ha ido validando, pero alguien puede decirme, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con esto y me parece que es esto? O incluso generar nuevas categorías y nuevas formas de comprender las cosas. Entonces, en ese sentido, es importante saber que nosotros vamos entregando, y por eso evidencia, formulaciones, pero que tampoco tenemos la última palabra. Y alguien dice, ¿sabes qué me complica esta concepto? Y es real, porque además, como esto que yo les decía, es súper difícil, y esto lo he hablado con muchos profesionales, poder generar para personas que son tan distintas, un espectro tan amplio y con tan distintas necesidades de apoyo, poder generar un discurso único. Entonces va a pasar que, por ejemplo, hay personas que dicen ya, y las personas de apoyo 3, hay cosas que necesitamos y que realmente no podemos decir solamente que son neurotipos, porque necesitamos mucho más ajuste y más apoyo y van a tener razón. Entonces, por otro lado, por eso es que les digo que aquí va a ir muchas cosas cambiando. El otro día me decía una colega, probablemente las necesidades de apoyo uno capaz que salgan de alguna categoría, no lo sabemos. ¿Ah? Hay cosas que se van a ir definiendo en el camino, pero efectivamente es un gran debate y son grandes dilemas y conversaciones que yo me quedo hasta las 4 de la mañana hablando de esto con colegas y que en el fondo cómo hacemos este desafío y cómo lo trabajamos. ¿Sabes qué? Que hay una cosa a propósito que dicen cómo redactamos los informes. ¿Ah? Yo también les digo a las personas, si leen un informe mío, fíjense que sea del año porque hay cosas que uno las va cambiando. Pero yo encuentro súper interesante eso. Yo pensaba en hacer un taller de redacción de informes, ¿ah? Como de cómo poder formular, porque para mí es casi, yo aquí también escribo cuentos, ¿ah? A propósito de la afición y estoy en todas antologías de cuentos, pero para mí el informe es un género narrativo y me demoro porque como que pienso en que esa persona, ese texto lo va a leer muchas veces, lo va a leer muchas personas y cómo yo le cuento la historia. ¿Ah? Porque estoy contando una historia, no estoy describiendo solamente datos y resultados. Entonces, como cuento una historia, porque eso también va a ser parte de la narrativa personal. Y en ese sentido, yo siempre digo, a mí me encanta el género literario informe, sabiendo que, claro, a veces me demoro y les aviso, anticipo siempre, porque me tomo mi tiempo, porque lo leo 3 veces, a ver, ¿se entiende esta frase? ¿No se irá a entender de otra manera? ¿Cómo lo explico? A veces sobreexplico, a veces pongo cositas y todo, porque en el fondo poder entender todo el peso que tiene eso, sobre todo en un tema como este. ¿Ah? Así que, bueno, díganme, ustedes manifiéstense y que Adrián tome nota. Si hay quórum,
y a lo mejor, como saben, si lanzamos un taller de redacción de informe y yo mostrarle como párrafos cómo lo podrían hacer, porque a veces uno tiene que mirar, no es para que lo copien ni sé que no lo van a copiar, que cada persona es distinta, pero si uno a veces necesita hacerse una idea de cómo será, y aquí ChatGPT, bueno, no ayuda porque tiene una confusión mental de los conceptos, entonces yo creo que ahí levantamos necesidad, Adrián, para que tomes nota y tomes apunte y si hay quórum, lo armamos. ¿Eh? Así que para que sepan porque son necesidades que yo voy viendo también en el ámbito profesional. Entonces, en ese sentido, todos estos espacios de reflexión nos permiten saber, oye, qué cosas nos falta hablar, qué cosas quizás debiéramos desarrollar más, cuáles son las necesidades que están existiendo y no es que yo vaya a responder a todas, yo voy a poder acompañar con lo mejor que he ido investigando, averiguando y recopilando al día, hoy 15 de abril de 2025, porque sabemos que quizá el 2028 va a ser distinto. ¿Ah? Pero sí poder por lo menos entregar herramientas que están validadas por otros profesionales afines, no psicólogos también, pero que revisan mi informe, que los leen, que me dan feedback, por quienes me consultan y, digamos, por la evidencia científica. O sea que en el fondo también es cómo está escrito y cómo lo recepciona principalmente la persona. ¿Ah? Y que le parece amigable, que me pregunta, que me dice si entendí esto súper bien, cómo le llegó la información. Entonces, más que nada en ese cruce de variables. Ya, ay, qué bueno, me encanta que se entusiasme. ¿Ah? Yo en esto, a mí me dicen algo, yo inmediatamente. Y yo, bueno, puse esta ilustración yo la hice por un contexto nada que ver, fue como de los animales de pandemia y fue una vez que se arrancaron las vacas de California, entonces yo puse, somos bacanes, pero sabemos que es un juego de palabras porque el bacán se escribe con B larga y acá somos bacanes con B corta, pero también porque a veces uno no tiene puede ser bacán de muchas maneras y porque las vacas se arrancaban, o sea, como salían y yo ahí me la imaginé, ustedes ven ahí está cada una con su outfit, pero también en esto, de en el fondo siempre validar esa diferencia, validar, permitir que salgan las cosas, que eso también es tan importante. Y bueno, a mí me encanta esta imagen. Yo a veces tengo alumnos, yo empecé a hacer clases súper joven, ¿eh? Porque empecé de ayudante, entonces llevo 25 años haciendo clases, 18 estuve en el pregrado haciendo básicamente psicología del desarrollo, o sea, llevo años en esto y llevo ya 5, Adrián, en Palermo, en la docencia más clínica de posgrado. Y esta imagen yo creo que la muestro desde el año 2000. O sea, yo a veces tengo exalumnos que tuvieron clases hace 1000 años y me dicen, profe, me acordé porque vi su pato conejo. Bueno, justamente ¿por qué? Porque aquí ustedes qué ven, pato o conejo. Hay veces que yo después que digo esto, todavía sigue gente, ¿dónde está el conejo? El pato generalmente lo ven más. Pero esto, ¿qué es lo que permite mirar o evidenciar de que tenemos el mismo estímulo? La misma lámina, y a veces vemos algo primero, a veces algo no lo vemos. ¿Y por qué? Porque en el fondo también yo lo pasaba en las clases de percepción para explicar que no era lo mismo la sensación que la percepción, porque la percepción era un proceso constructivo. Imagínense, estoy hablando año 2000, y hoy en día con todo el tema de la neurodiversidad valida mucho más todo esto que hablábamos en aquel entonces, tan importante. ¿Ah? Entonces, teniendo claro eso, yo le quise poner el lenguaje que le llaman medicalizado, etcétera, le puse como el lenguaje TEA, TEA por la vieja escuela, versus el lenguaje neuroafirmativo. Entonces, ¿qué ajustes tenemos? Cuando se habla de TEA y el lenguaje neuroafirmativo hablamos de autismo. Ahora, ojo que si uno cita papers, uno tampoco puede ser tan soberbio de cambiarle los nombres a los papers. Yo a veces le pongo entre paréntesis, le pongo un asterisco, pero si dice TEA, dice TEA. Yo no puedo cambiarle el discurso a un autor. Entonces, después, por ejemplo, el uso del puzzle, con el uso del infinito, hablar de los grados de funcionamiento. ¿Ah? Eso se cambió ya y hoy en día se habla de las necesidades de apoyo. Escrito el 2018, publicado el 2022 en la revisión del DCM, se habla de las necesidades de apoyo porque las necesidades de apoyo son flexibles y dinámicas. ¿Ah? Yo tengo un video que hice para Nacimiento, para la comunidad, que ahí vi que había harta gente, donde lo explico súper también claramente por si quieren reforzar.
pero que en el fondo son dinámicas y tienen que ver con cuáles son las necesidades. El grado de funcionamiento está mucho más capacitista porque está mucho más enfocado al tema más como cognitivo, entonces como cómo se rinda en el colegio, no cómo la persona está. ¿Ah? A propósito de los temas de salud mental, o cuando se habla de los autismos, es funcional. ¿Funcional para quién? Eso preguntan muchas personas autistas, porque claro, quizá el resto ve que cumplo, que soy súper buen alumno o que me saco súper buenas notas, pero estoy pésimamente mal, estoy, no sé, con depresión, pasa con una ansiedad terrible. Entonces, ¿funcional para qué? Y por eso es tan importante eso. Los intereses restringidos versus los intereses profundos. A propósito de la redacción, no hablar de deficiencias, sino que desafíos, manifestaciones, oportunidades de mejora, etcétera. Implementar herramientas y uno puede encontrar más. Ahí las chiquillas del nacimiento que me ayuden, digamos, contándole, esta es la comunidad que tienen ahí local, así que ahí que me ayuden para que les pongan los datos, si no me va a demorar mucho, así que vi que estaba Silvana por ahí y había más gente, así que ahí les pido el apoyo. Y yo ocupo esto, yo cuando voy a los colegios, que con muchas personas consultantes le contamos el curso, le contamos historia y ocupamos sus intereses profundos, pero siempre ocupo esto. ¿Ah? Ocupar como un iOS o un iPhone y un Samsung, o a veces un PC y un Mac, y la verdad es que eso, las imágenes a veces son más potentes que muchas palabras y se entiende bastante bien. ¿Qué cosas tengo que mirar? Por ejemplo, hablar de diagnóstico versus identificación o detección. Y también, por ejemplo, cuando se habla de comorbilidad, porque en el fondo estoy diciendo que es una morbilidad, el autismo entonces no, se habla de coocurrencia. ¿Ah? Y esto es súper importante porque a propósito de la inquietud, esto ya igual le sirve para la redacción de informe, ¿ah? Como para ir a hacer la edición, no obstante de que igual hay temas mucho más profundos que revisar, pero ya les puede ayudar este tipo de ajustes que uno va haciendo. Paradigma de la neurodiversidad versus el uso de la palabra neurodiversidad. ¿Ah? Persona con autismo, persona autista, todo esto lo hemos hablando, esto es como la síntesis final, ¿ah? Así como en resumen, ¿ah? Es como, o tenga presente, porque en el fondo todo lo vimos en los referentes. Esto es bien importante, rabietas, comportamiento perturbador. A mí una vez me llegó una solicitud para que participara en un estudio de comportamiento perturbador y le dije, no sé, ya con esa palabra no puedo participar. Y acá se habla de la disregulación o desregulación, y ahí otros conceptos que se han ido validando más, que es el shutdown, que es la disregulación por hipoactivación, si tomamos el modelo de Danziger, que es la internalizante, y la que es externalizante, que es el meltdown. ¿Ah? La rigidez cognitiva, que eso se lo expliqué, versus prefiere consistencia. Esto yo lo tengo un informe antiguo, ¿eh? Yo siempre después le digo a la gente, perdón por lo de hace 5 años, pero no era lo que estaba. Baja tolerancia al disconfort, o sea que, por ejemplo, que hay, no sé, pues tengo hambre, tengo sueño, entonces cualquier cosa que haya un disconfort no lo tolera. Y hoy en día se habla de fatiga autista, ¿por qué? Porque en el fondo es una persona que tiene que emplear muchos recursos para mantener la estabilidad subyacente. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a lo sensorial, porque hay que adaptarse a la cognición social. Porque hoy, acuérdense, o sea, ¿cómo estarían ustedes de ahora que los llevaran a aprender a estudiar a otro país, donde ustedes conocen parte del idioma, pero no el idioma nativo? Obvio que estoy alerta y más encima voy a un lugar que tiene otra costumbre, otro clima, todo, estoy siempre adaptándome. Entonces, obviamente que me ponen un estímulo y es como no, pero es la gota que rebalsa el vaso. Por eso es fatiga autista, porque en el fondo esto pasa porque hay que sostener muchos procesos de manera permanente. Y no hablemos del camuflaje social. El camuflaje social es para otro webinar, ¿eh? Que ahí eso también sería interesante. Lo dejo ahí anotado. Y bueno, a mí que me encanta este truco. ¿Eh? A veces como alguien va y puede ser con menos parafernalia bastante más certero. Entonces, banderas rojas, signos de alerta y características del autismo. Comportamiento rígido, prefiere consistencia. Y así con esta estructura ustedes
se pueden explayar. Y hoy lo otro que si se empiezan a entusiasmar con crear memes y todo, me etiquetan, me avisan, me los mandan, porque es súper entretenido eso y yo eso también hacer otro, pero nosotros hemos hecho instancias ahí que yo explico un poco como recurso terapéutico hacer los memes. Pero eso también es para otra clase. Voy a dejar con puras cosas así. Voy a ser como bien hecha y voy a dejar todo como el misterio, pero efectivamente así, pues si no, no terminaríamos nunca. Y acá los ambientes inclusivos, ajustes razonables. Y aquí está, espero que podamos cada vez hablar, dejar de hablar de inclusión y hablar de accesibilidad. Acá tengo Galería Uprint, que Galería Uprint es mi galería amiga, que ha hecho muchos ajustes y también nos ha prestado su instalación en el barrio Italia para hacer exposiciones de autismo, de arte y autismo, de forma gratuita y con una voluntad pero maravillosa. Entonces, miren ese ajuste que hicimos, ¿sí? Le están señalando a una niñez que va a ir a una exposición a ver cuadros. Pero resulta que hay una sala donde se imprime, se corta y todo. Entonces va a entrar y le dicen, no, Juanito, porque chuta, ya me cambiaste el esquema, me dijiste todo el rato que tenía que ir a ver y ahora que no. Entonces cuando le empieza a decir lo que pasa es que acá, porque ya le está hablando en inglés, se traducir, lo que pasa es que acá, ya una desregulación. En cambio, ¿qué pasa si yo le pongo una imagen ahí? Donde le explico esto mismo, pero y que sabéis que hay tijeras y cuchillos, todo, cuando entran, y nosotros lo vimos, y lo vimos porque estábamos todos, incluso estábamos en un lugar que era chico, pero no hubo ni una desregulación ni un problema con puras personas autistas y además en un café. Pero ¿qué pasó? Que había tal nivel de ajuste de anticipación y de licencias de poder salir, entrar, el que quería estaba parado, el que quería se iba más allá, que no hubo ningún tema que otra persona me decía, pero ¿cómo haces esto acá? Que el lugar es pequeño si no tenía otro lugar, porque eran puras cosas que son actividades que hacíamos gratuitas, que nos conseguimos auspicio, entonces, pero esa imagen, listo, me dio la explicación al tiro. Entonces, la persona ve la explicación, claro, aquí está la tijera, viste que no sé haberlo dicho antes. Acá tengo de mi querida, me fui a meter a la oficina de mi querida amiga, colega, súper seca también, otra persona que les recomiendo mucho, que es la psicóloga Pía, Pía Espejo, ya sabe que yo le pedí prestas imagen, que esto es en su consulta, en su oficina, y ella como tiene pictogramas y tiene ejemplos de cómo quieres saludar. O sea, yo no tengo que llegar y saludar de beso. Yo puedo elegir dar la mano, dar puñito. Yo, por ejemplo, inventé, no, voy a hacer un pictograma de eso, el abrazo espiritual, o a veces abrazo wifi que nos miramos y nos hacemos así porque te quiero abrazar, pero no te quiero abrazar sensorialmente, pero mis sentimientos te abrazan, entonces, el abrazo espiritual, y nos hacemos mutuamente, nos miramos lo que nos hacemos así, listo, nos abrazamos. O sea, se dan cuenta que uno sale de la caja, entonces, aquí es de esto, desde el saludo no obligar. Y acá tengo a Central Truye, que yo ahora estoy de colaboradora externa, porque como tengo una vida itinerante entre Santiago y La Serena, estoy dedicada a temas de supervisión, charlas, capacitaciones y otras cosas que no requieren un proceso terapéutico sistemático como se hace. Asesorías o acompañamientos de orientación a padres, pero que no requieren esa continuidad. Pero Centro Truye en mi corazón, y aquí una de las cosas que también, o sea, hay veces que no todos van a entender el tema del ruido de la silla, entonces, por ejemplo, poner las pelotas de tenis en la silla es como voy a minorar esto de manera universal. Así que atentos personas que les gusta el tenis, o como ahora está de moda el pádel, dicen que el pádel es el comillas nuevo Tinder, el otro día leí en un artículo. Entonces, bueno, ahí ya saben dónde pueden dejar sus pelotitas que les van sobrando y ya saben que van a ser muy bien recibidas. Acá una recomendaciones de libros, simplemente la ecolalia, que hablábamos que es procesador gestáltico del lenguaje, no verbal versus no hablante, porque una persona no hablante no significa que no sea no verbal. ¿Ah? El pensar de que yo lo que sé del lenguaje es lo que hablo, no. Y por eso es tan importante, una vez le escuché a una activista y no me acuerdo el nombre, y le digo a quien la vea me dice, por favor, pero que dijo una palabra maravillosa, porque los neologismos también son otra cosa, dijo, necesitamos terapeutas que puedan accesar.
y yo encontré el verbo de accesible. Y dije, no, el accesar debería ser un verbo. Y justamente es eso. ¿Ah? O sea, desde que yo tengo, no sé, por ejemplo, yo tengo acá una caja llena de stickers, porque a veces hablamos con imágenes, pero con muchas imágenes. Entonces, usted entenderá que aquí palabras no nos faltan. ¿Ah? O con lámina, o tener también una maleta de títeres, pero en el fondo son cosas que nosotros, a ver, aquí tengo otra caja llena de stickers, o sea, ¿qué imagen me va a servir para esto? Tengo unas que son con puros gatos de bebé que las voy a subir, que es una nueva chuchera que me llegó. Entonces, ¿cómo voy a poder entregar muchas formas de hablar? Es como que yo tengo que tener desde, por ejemplo, no sé, pues aquí tener las masitas, por ejemplo, para hacer cosas, o sea, cómo yo voy a tener formas de poder acceder. Y que en el fondo que alguien sea no hablante no significa que sea no verbal. Mutismo selectivo versus mutismo situacional. ¿Por qué? Porque en el fondo el mutismo situacional es que hay algún momento en que hay una sobrecarga y no quiero hablar más. Pero no es selectivo de que yo seleccione, sino que simplemente se agotaron las palabras. ¿Ah? ¿Por qué? Porque socializar casa, hablar casa, entonces muchas personas a veces cuando dicen me mutié, sienten como que, está manipulando, porque se quedó callada, pero si llegó hablando tanto. Y la otra vez me decía una persona, me decía, mira, es como que yo tuviera 3.000 palabras, y a lo mejor un día llegué súper embalada a una fiesta y hablé, y de repente se me acabaron. Y como que no me sale, no es que esté mal ni nada, pero ya me quiero quedar en silencio. Y la gente, ¿pero qué te pasó? ¿Pero por qué así? Ay, pero, es para llamar la atención. Y ahí todo ese bla bla, eh, es, digamos, lo que más limita. ¿Ah? Entonces yo, por ejemplo, a los papás les decía, esto igual cuando tú cargas las vidas. ¿Ah? Entonces tú cargas 5 vidas en media hora, tienes que dar media hora para que se carguen las vidas, si no queda para seguir jugando y punto. Entonces, todas estas analogías de videojuego y todo son cosas que sirven mucho también para poder explicar. Hablar de síntomas versus características, rasgos o herramientas. Y también habilidades sociales neurotípicas del camuflaje, o sea, cómo yo tengo que adaptarme, o las neuroafirmativas, que es validar que esa forma de comunicar. ¿Ah? Ay, aquí, pucha, me dicen puras cosas lindas. Se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aquí vayan poniendo todos los datos. Yo después voy a tener que mirar algo de aquí de pura gluten. El tema me apasiona. Si puedo explicar el procesador gestáltico, hoy aquí me voy a demorar. Eso también, yo creo que eso, mira, léete el libro de ese y yo lo que me comprometo a hacer es que voy a recopilar entre toda mi gente que sabe tanto y que tiene cosas hechas muy bien escritas. Incluso, por ejemplo, quizá ahí voy a mirar a alguien que sea fono, porque es la persona más indicada. Voy a ir publicando de a poco, eso sí tengo paciencia, a partir de hoy tengo temas de función ejecutiva, entonces tengo que ir por orden en mi lista, pero me comprometo a ir publicando de a poco, que eso siempre lo hago, o si alguien del diplomado de la primera o segunda generación quiere armar material, usted sabe que yo feliz al tiro, ¿verdad? Eh, para poder explicar eso con un poco más de detalle y dejar libros, links, porque es más largo. ¿Ah? Entonces ahí no quiero como explicarlo así y todo eso. Y aquí, bueno, están viendo a Pierce. Yo amo Pierce. El programa Pierce es pares de temas de habilidades sociales. Y acá es importante, igual, bueno, hablar de Pierce es otro tema, pero efectivamente eh, hay muchas cosas que ayuda y sobre todo porque hay algo que dice Elizabeth Lageson, que es Pierce, dice, a ver, lo importante es que tú tengas las herramientas, porque eso te da tranquilidad. O sea, si lo miramos todos camuflados, todos alguna vez hacemos algo por protocolo o no nos comportamos igual, o sea, como somos, no sé, pues con nuestras amistades que otra parte. Pero básicamente es distinto que yo elija decir, oye, aquí ya voy a estar mejor portado y no voy a ser tan bueno para la broma, a el sentir que siempre en contextos seguros y en contextos nuevos estoy como comillas actuando. El tema del camuflaje y de las habilidades sociales es súper interesante. Nosotros tenemos hartos módulos de horas de eso, o sea, por eso me es muy difícil hablarlo tan en breve, pero sí también son temas que a mí me quedan como inquietudes para nosotros poder hacer algunas instancias que creo que serían súper buenas también. ¿Eh?
aquí están compartiendo, me encanta este aprendizaje colaborativo, así que compartan sitios, compartan cosas, porque aquí yo en este momento estoy yo haciendo la clase, pero otro día voy a ser alumna de ustedes, otro día vamos a ser compañeros en otra formación, y así es la vida, así me pasa con todo el mundo. Así que por eso es que todo esto está construido. Y finalmente, y acá viene el tema de las reflexiones finales, y ya voy a dejar abierta la palabra con micrófono o por chat, como ustedes les acomode. Promover la participación con ajustes razonables, no excluir a priori. O sea, pasa muchas veces que no, esta persona no le va a acomodar. Y la persona tiene que decidir, yo no puedo excluir a priori. A ver, ¿qué ajuste voy a hacer? Entonces, por ejemplo, la otra vez tenía un chico que iba a cantar en la catedral. Y quería cantar, pero decía, no, pero es que, mira, vamos, el bus, no sé qué. Entonces, por ejemplo, ¿qué ajuste hicimos? Que no se fuera en el bus, porque el bus era muy, o sea, ir encerrado con gritos, todo podía ser más desregulador. Entonces, no, que lo fuera a dejar la mamá, que la mamá igual estuviera 2 cuadras en un café, por si acaso, o sea, como atenta al teléfono, pero que tampoco estuviera ahí al lado, porque si no también era como disruptivo. Y por otro lado, que por ejemplo le reservaron una silla que fuera como al lado de la puerta, o sea, que no sentirse como entre medio de todos los chiquillos. Entonces eso, yo puedo ir generando ajustes que permitan que una persona esté, no excluir a priori, que son de un día para el otro, se puede ir por el día y que los vayan a buscar. De hecho, yo, por ejemplo, he tenido familias que, no sé, pues han viajado a Mendoza y han ido en patota a 2 cuadras del lugar de una competencia, eh, o que han hecho ajustes que se ha podido hacer. ¿Ya? O de ir a otras partes, de acompañar, entonces de esperar afuera para no estar encima, pero sí estar alerta, validar las necesidades. ¿Ah? O sea, si se requieren ajustes, no hay que negar. Y hay veces que no, pero aguanta, porque no lo necesitas y no. O sea, en el fondo, cuando hay una pausa sensorial, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor una persona, comillas, va a aguantar y se va a desregular apenas llegue a su casa. ¿Por qué? Porque se esforzó. Entonces va a llegar, y como me ha pasado con muchas familias, llegan y le dicen, ay, pero en el colegio se porta regio, esto pasa en la casa, no hay un problema de apego. No hay un problema en la relación, no sabes poner límites. O sea, además, para que esa mamá, ese papá o ese cuidador más encima le digan eso, y no, pasa que hay camuflaje. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay camuflaje, apenas la persona está en el lugar seguro, con la persona segura, explota, y no es con ella. A veces le dice, hola, y explota, no, porque ha venido camuflando. Entonces, luego esto es lo mismo que tú fuiste a un matrimonio con un zapato 2 números menos claro, que debe llegar apenas podís, pues lo vayas a tirar lejos. Pero no porque te enojaste, sino que porque vienes aguantando. Entonces eso también es súper importante. Alinear criterios. Acá el propósito no es normalizar y no es que no se le note. No queremos que se parezca a una persona neurotípica. Obviamente que si alguien tiene, por ejemplo, un movimiento, un stimming que se haga daño, nosotros lo vamos a reemplazar por uno que no. Entonces, si alguien se pega, entonces no, pues le vamos a pasar esto, porque no queremos que alguien se haga daño a sí mismo. Pero va a necesitar un input sensorial, va a necesitar una descarga, y nosotros tenemos que poder acompañar a que sea una descarga que le ayude más. Por ejemplo, yo ocupo mucha parte de esto, los globos. Entonces, cuando estoy enojado, un globo rojo así, y ya, hago esa descarga y después pum, lo tiro al universo. Y ahí como que tiro todo lo que quería decir. O las burbujas, por ejemplo, globo y burbuja. Eso de casa, consulta, colegio, compres al tiro porque se van a acordar de mí. Validar la emocionalidad y no estar que eres exagerado, pero que cómo te pasa esto, no. Y lo otro también, no forzar el contacto ocular, saludos de beso o fórmulas sociales consensuales. A mí me es fácil, como yo soy distráctil y yo creo que tengo peor contacto ocular, no tengo problema. Y mucha gente me dice, yo no me había dado cuenta, me dice, ay, me siento tan cómodo, y me cuenta, claro, pues no estoy mirando todo el rato, yo hablo y miro para el pecho, para cualquier lado. Así que también, pero de alguna manera el no forzar, como viene aquí están hablando de cosas que ahí les voy a preguntar bien. Eh, ya, pero aquí, ahí, en el fondo, están hablando de distintas cosas, explicaciones muy generales. Sí, es para largo, y ahí yo me voy a buscar un material que sea de algún fondo, o sea, que sea experto en esto, que en el fondo tengan ahí de primera línea.
Y bueno, siempre nosotros tenemos que hacer una pausa, pensar qué vamos a hacer, saber que a veces no vamos a tener la respuesta a todo, saber que muchas veces hay cosas que vamos a ir haciendo, ajustes que vamos a ir implementando, que a veces vamos a tener que hacer y quizás decirnos ahí que esto no nos funcionó y hacer esto otro, siempre con la persona participando y que nos dé feedback, siempre participando. Y lo primero, la primera prioridad, antes que todo, que cumplir una jornada, que cumplir una nota, que lo sé, es la salud mental. Eso sí es nuestra línea. Siempre va a ser la prioridad la salud mental. Así que bueno, ya igual que Windows, las actualizaciones están ok, así que ustedes pueden elegir una hora, reiniciar al tiro y ojalá no las pospongan. Y esta frase es como conocida así como de internet, ¿eh? No tengo el autor, yo lo que hice fue ilustrarla. Y es porque justamente desde una mirada más patologizante, es como que el autismo a veces se cierra una puerta. Pero si nosotros cambiamos, vemos que se abre el universo entero. Muchas, muchas gracias. Yo traté de ser lo más rápida posible, pero siempre me demoro un poco más, Adrián, perdón. Me suele suceder, pero acá también fui con las preguntas que vienen, así que vamos a dejar este espacio ahora para que hayan algunas preguntas, comentarios, y también decirles que en muchas cosas no voy a tener la respuesta, la verdad, no, no son cosas que a lo mejor alguien tenga una respuesta única, pero que sí son importantes instalarlas para pensar. Así que, ay, acá qué bueno que les gustó, me alegra mucho, mucho. Eh, así que, y cuente, ay, está Carlita, Carlita es mi amiga desde aquí, desde primero básico a cuarto medio, así que de toda la vida. Y les dejo abierto, por favor, el micrófono para que puedan comentar, hacer Bueno, preguntas, lo que quieran. acá estoy viendo, Connie, bueno, aparte de las felicitaciones que me comieron las preguntas que tenía acá, pero voy a agarrar una que dice aquí María Beatriz Geldres. Dice, ¿cómo instaurar en la normativa escolar el enfoque neuroafirmativo si para que una persona pueda acceder al apoyo de especialistas se necesita un diagnóstico? Pregunta. Allá. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente pasa que, y es una realidad que en el fondo una persona, o sea, el tema es que pudiéramos tener mayor acceso para poder hacer detecciones. ¿Por qué? Porque la detección no pasa por decir si alguien es neurodivergente o no, sino que pasa por saber cuáles son sus necesidades de apoyo específicas y cuáles son las estrategias específicas. Y eso requeriría tener un perfil sensorial, un perfil ejecutivo, ver qué accesos, qué ajustes habría que hacer, por ejemplo, a nivel de cómo entregar la información. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera, o sea, detalles como, por ejemplo, que ayer fue un colegio y decía, claro, un chico que digamos, él funciona de manera disléxica, pero cuando le lee la instrucción, entiende perfecto la instrucción. Lo que pasa es que si lee, cambia letras, pero si le lee, no. Entonces, el simple hecho que le lean la prueba le ayuda. Pero ¿qué pasa? Que para eso efectivamente se necesita un informe de un profesional. Entonces, yo creo que aquí más allá de eso, tenemos el tema al debe de poder tener el acceso a que todas las personas puedan tener una evaluación completa que no solamente me diga si está en el espectro, qué neurodivergencia, sino que permita que los profesionales puedan pronunciarse con respecto a ajustes para esa persona. ¿Y qué pasa? Que en mi experiencia, que yo partí cuando no había nada y partí, la verdad es que yo siempre digo evangelizando, que estoy como en la plaza, que me tiene un minutito para hablar de autismo, entonces pero me pasó en muchos colegios que fueron súper receptivos, pero también uno pidiendo más por favor que exigiendo. Y que en la medida que se tienen las herramientas, las personas que estaban con mucho susto también, se empiezan a sentir empoderadas. Y al sentirse empoderadas, dicen, sí, y yo ya tengo herramientas. Entonces también es la importancia de por qué estamos haciendo esto. Porque en la medida que una persona puede acceder a comprender este funcionamiento, tener un pool de herramientas a la mano, también puede ir enfocándose mucho más en lo neuroafirmativo, teniendo experiencias exitosas, pudiendo hacer mejores cosas. Entonces también la idea es poder entrar en un círculo virtuoso y ahí justamente son los recursos para tener formación y para que las personas puedan acceder y no sea porque es caro evaluar, entonces que se pueda acceder. Así que esa es mi visión que tiene que ver más con las garantías un poco del sistema en educación y salud. Muy bien. Camila.
Camila, si nos puedes escribir, mientras tanto yo voy a darte otra pregunta que tengo acá, que se me van moviendo acá donde van escribiendo. A ver, Isidora dice, a ver si lo digo bien, ¿el steaming es solo de personas autistas? Ana, el steaming es solo de Steaming personas son autistas. movimientos reguladores, como por ejemplo Ya, esto. claro, dice, son solo de personas autistas y de atención. A ver, espérate, ¿es solo de personas autistas y de atención divergente o de también neurotípica o de gente neurotípica? Ya. A ver, de las neurodivergencias, pero una persona neurotípica también puede tener un steaming. O sea, acuérdense que somos personas neurodiversas, entonces ya cada cerebro es único. Entonces, pensar que existe un neurotípico como un estándar, la verdad es que no es tal. Entonces, efectivamente, ahora, lo que pasa es que en frecuencia, en intensidad, en necesidad, son mucho más potentes las neurodivergencias porque es una necesidad del sistema nervioso de regularse. ¿Y por qué? Porque es un sistema nervioso que está más exigido. ¿Ah? Entonces, es como, por ejemplo, ¿qué pasa? Que una persona neurodivergente, yo siempre cuento este ejemplo. Imagínate que tú subes el cerro, entonces van todos con un banano y una agüita y esta persona va teniendo las mismas capacidades físicas, va con una mochila de 20 kilos. Se va a cansar antes, ya cuando todos se estén sacando fotos, imagínense el manquehuita ahí Sí, con la espera un cruz, poquito, ya voy. con cara de hasta qué hora están acá. Entonces, ¿qué pasa? Que claramente va a necesitar más estrategias regulatorias. ¿Por qué? Porque por toda la carga que existe como de mantener la estabilidad subyacente, va a necesitar antes eso. ¿Ah? Pero no quiere decir que cualquier persona pueda hacer un steaming. ¿Ah? Y ahí tengo que leer un poco qué me está diciendo este steaming, ¿ah? Que eso también es importante. Muy buena tu pregunta y hay muchas cosas que también hay veces que, les voy a decir esta palabra típica de psicóloga, depende, porque depende del caso, entonces también saber que estos son tendencias, lo que tenemos en la evidencia, pero que no es ley tampoco. Camila estaba preguntando. Vamos a ver qué dice Camila. No dice nada. A ver, espérate. No, no sé si escribió al final, Camila. O Camila, si quieres levantar la mano con micrófono como a ti Bueno, a ver, te espérame. acomode. Vamos a hacer una. Espérame, déjame habilitar el micrófono. A ver, ahora sí, Camila, una Hola, pregunta. Hola, ¿me Camila. escuchas? Ya, no, es ¿Sí? que era para responder lo de María Beatriz, pero en el marco de Chile más que nada, es que ella habla como por el tema de acceso a especialistas, por el tema del diagnóstico, pero no sé de dónde ella, porque acá por lo menos lo que se hace es que primero el ingreso a PI en en los colegios, se le hace derivación a la dupla de acompañamiento, ellos elevan solicitud, no sé si es en DAEM en algunos casos, y ellos también tienen que elevar solicitud al programa de salud mental en atención primaria. Posterior a ello, derivación a médico de sector, evaluación de ello y derivación después al hospital para el diagnóstico médico. Y también dentro del marco regulatorio, todos los colegios tienen que tener el protocolo DEC, que es para el manejo de situaciones en el caso de las desregulaciones. Sí, todos esos documentos están efectivamente, y bueno, claro, como tú dices, ahora hay veces que también, bueno, si no tiene pie, hay otros mecanismos que tienen que tener todos los colegios también. Claro, y cualquier hacer una pregunta. En realidad, que me quedó desde el inicio respecto a TEA y SEA, que había mencionado que se había actualizado y ahora en el DSM-5 se podía diagnosticar como SEA. Pero No, me quedó esto dicen que viene para el DSM-6. ya, es que en la última actualización del año 2023, que es el DSM-5 RT o TR, no me acuerdo, todavía se mantiene como diagnóstico No, TEA. por Sí, eso te decía que sí, hasta ahora es TEA y es TEA. Lo claro. que se presume es que en la nueva actualización va a venir como sea, pero se presume porque no es algo que esté escrito, o sea, está acordado por la comunidad científica, se han hecho publicaciones, pero todavía no sea en ninguna parte. Claro, es Oficialmente es que TEA y así se llama, y yo de hecho, por mucho neuroafirmativo, cuando hago un informe para un ISAPRE, cuando hago un informe de solicitud por ejemplo, para ajuste en la PAES, tengo que poner todo lo de, todo como TEA los y el médicos. código F299, todo eso,
se pone así. Entonces, efectivamente, tal como tú dices, es así. Lo que pasa es que se presume que va a ser que sea más adelante, pero todavía no lo es. Entiendo. Y la otra pregunta que se mencionaba sobre la baja tolerancia al disconfort, al tema de la fatiga autista, no sé si se refería al burnout autista, No, propiamente tal. o sea, No, a solo la ver, una fatiga. fatiga autista prolongada con sobreexigencia, con Claro, puede sobreadaptación, llevar al burnout. exactamente, Ya, puede esa llevar era al mi duda. burnout. Pero nuevamente, hablar del burnout autista es también, es hacer otra clase, o sea, como que de verdad que es un tema súper amplio, súper importante, pero ahí no se sale, sino que tiene que ver esto más como con lo descriptivo, como que no es baja tolerancia al disconfort como de que no se tolera nada, sino que se explica por esta, digamos, esta permanente exigencia en distintas áreas. Entiendo. Esa era. Gracias. Ya, no, muchas gracias a ti, Camila, por todas las aclaraciones y todo eso que es tan importante. Así que bueno, acá Bueno, muy aprovecho, les bien. agradezco mucho sus comentarios y no sé si ya tenemos hora de ir cerrando. Tenemos hora de Eh, cierre. Hora de cierre, Connie. Espérame, voy a parar la grabación. pero una fotito, siempre sacamos fotos Sí. para las